¿Quién es Vladimir Putin? Cómo un joven nacido en la fría San Petersburgo llegó a convertirse en uno de los hombres más poderosos del planeta. ¿Qué fuerzas lo llevaron de las calles grises de la Unión Soviética hasta el Kremlin? ¿Es un líder, un estratega, un sobreviviente o todo a la vez? ¿Quién es Vladimir Putin, el hombre que moldeó a Rusia? Detrás de cada líder mundial se esconde una historia que explica sus decisiones y define su legado. Esta es la crónica de cómo un niño de Leningrado se convirtió en el arquitecto de la Rusia moderna. Empecemos. Los orígenes. Un niño en la Unión Soviética. El relato de Vladimir Putin no puede entenderse sin regresar a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su ciudad natal, Leningrado, hoy San Petersburgo, había soportado uno de los asedios más largos y crueles de la historia. Millones murieron de hambre, frío o bajo las bombas. Esa sombra quedó grabada en las generaciones posteriores, y el pequeño Vladimir, nacido en 1952, creció escuchando relatos de privaciones, de resistencia, de la necesidad de ser fuerte para sobrevivir. Su familia vivía en un apartamento comunal, sin lujos ni comodidades, rodeado de paredes húmedas y un clima hostil que forjaban carácter. De niño fue inquieto, a veces rebelde, y aprendió a imponerse en un mundo duro a través de las artes marciales, el judo y el sambo. Allí descubrió que no bastaba con la fuerza. Lo esencial era la calma, la estrategia y la disciplina. Ese entrenamiento, más que físico, fue mental. Entendió que la vida es como un combate. No gana el más fuerte, sino el que sabe esperar, calcular y golpear en el momento exacto. El camino hacia la sombra. La KGB. Mientras muchos jóvenes soñaban con ser ingenieros o soldados, Putin miraba en otra dirección, hacia la inteligencia. Admiraba a los agentes que servían al país desde el anonimato, dueños de secretos capaces de decidir el destino de naciones. Esa obsesión lo llevó a la KGB, la agencia de seguridad más temida de la Unión Soviética. Antes estudió Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, pero no para ejercer como abogado. La ley era solo un puente hacia ese poder invisible. Una vez reclutado, aprendió el arte de la paciencia y el control, a detectar debilidades y anticipar movimientos, a comprender que la información podía ser más poderosa que un ejército. En los años 80 fue destinado a Alemania Oriental, en Dresde, en plena Guerra Fría. Desde allí vio cómo el sistema socialista se resquebrajaba bajo la presión de Occidente y el desencanto interno. Fue testigo del colapso de un orden que había jurado proteger, y esa experiencia lo marcaría para siempre. El derrumbe, el fin de la Unión Soviética. El 9 de noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín marcó el inicio de un derrumbe imparable. Para Putin y otros agentes, significó el fin de la KGB como poder dominante y el colapso de un sistema al que habían jurado lealtad. En 1990, regresó a una Rusia en crisis. La economía colapsaba, las mafias crecían y los oligarcas se repartían la riqueza, mientras millones caían en la pobreza. Años después lo llamaría la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Pero, mientras muchos se hundían en la desesperanza, Putin buscaba otro camino. Se unió a la administración local en San Petersburgo, trabajando junto al alcalde Anatoly Sobchak. Allí aprendió el lenguaje de la política, construyó alianzas y entendió que el poder en la nueva Rusia no era solo ideología, sino control y pragmatismo. Así, de agente en la sombra, pasó a convertirse en un administrador eficaz, un hombre de confianza en tiempos de caos. Ese tránsito, silencioso y constante, lo acercaba poco a poco al centro del poder. La ascensión, de desconocido a presidente. A finales de los años 90, Rusia estaba exhausta.
La era de Boris Yeltsin había dejado un país debilitado, con una economía frágil y una sociedad descontenta. Enfermo y acosado, Yeltsin necesitaba un sucesor, alguien joven, leal y capaz de devolver estabilidad. Ese hombre fue Putin. Desde el servicio secreto, ya llamado FSB, había demostrado firmeza y discreción, cualidades que lo convertían en el candidato ideal. En 1999 fue nombrado primer ministro y, tras la sorpresiva renuncia de Yeltsin el 31 de diciembre, asumió como presidente interino. Apenas 3 meses después, en marzo del 2000, fue elegido oficialmente. El desconocido exagente había ascendido, casi de la noche a la mañana, a líder de la mayor nación del planeta. Si esta historia te atrapa, recuerda suscribirte para seguir descubriendo los secretos de los grandes líderes que marcaron la historia. El hombre y el poder. El mito de Putin. Una vez en el Kremlin, Putin entendió que la presidencia no solo era un cargo político, era la oportunidad de reconstruir el mito de Rusia como potencia. Desde el inicio proyectó una imagen de fuerza, de disciplina, de control. No era un político tradicional. Se mostraba como un hombre de acción, montando caballos, practicando artes marciales, buceando en aguas heladas. Cada imagen era parte de una narrativa cuidadosamente construida. En política interior, restableció el control del Estado sobre los oligarcas y sobre las regiones. Si los años 90 habían sido de fragmentación, su mandato fue de centralización. En política exterior, buscó devolverle a Rusia el respeto perdido tras el fin de la URSS. Su mensaje era claro: Rusia había vuelto y no se dejaría humillar por Occidente. Para algunos, Putin era el salvador de la patria, el hombre que rescató al país del abismo. Para otros, un gobernante autoritario que consolidaba cada vez más poder en sus manos, restringiendo libertades y silenciando a la oposición. Pero lo indiscutible es que, con el tiempo, se convirtió en un símbolo, el rostro de una Rusia fuerte, orgullosa y temida. Ese mito lo construyó con la misma lógica que aprendió en las calles de Leningrado y en los pasillos de la KGB: observar, esperar y golpear en el momento justo. Putin no solo gobernaba, representaba una idea, una fuerza, un relato épico de supervivencia y poder. La historia de Vladimir Putin no es solo la biografía de un hombre, es el reflejo de una nación que buscaba volver a levantarse tras su propia caída. Es la crónica de cómo un país herido encontró en un individuo la encarnación de sus propias aspiraciones de grandeza perdida. Desde las ruinas de la URSS hasta los salones dorados del Kremlin, Putin se convirtió en protagonista de una narrativa que trasciende lo personal para volverse épica. Una historia que aún hoy sigue escribiéndose con cada decisión calculada, con cada movimiento estratégico, con cada gesto de poder que resuena más allá de las fronteras rusas. Si quieres seguir explorando historias como esta, suscríbete ahora al canal y acompáñanos en cada viaje al corazón de la historia. Hasta la próxima.